Pensar lo que se ve. En La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Amigos, comenzamos esta entrevista junto a Mariela con Jesús Seguías, presidente de Atincorp, consultor político, electoral y gubernamental, para hablar del proceso electoral en esta Venezuela de diciembre del 2020, del 2020. Pero antes de arrancar con el tema venezolano, debo felicitarte, Jesús, porque vi el resultado que tuvieron las elecciones dominicanas ayer y sale Abinader con 52,9 y Gonzalo con 37,6, Gonzalo Castillo. Y si este tuvo 52,9, tu expectativa, tus encuestas le daba 53,11 y a Castillo le daba 37,10, así que estuviste, pero súper acertado en ese sentido. Así que por eso te felicito para empezar. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias. No es la primera vez, ha sido nuestra constante durante más de 30 años y bueno, el trabajo bien hecho se premia a la final. Así es. Bienvenido, Jesús. Este candidato es de socialista. No. Es un candidato que es un empresario, además. Pertenece a un partido al cual también pertenece el expresidente Hipólito Mejías. Okay. Y se convirtió como en la esperanza del cambio. ¿Sí? Porque en realidad los dominicanos, más que votar por Luis Abinader, los dominicanos querían un cambio y Abinader fue pues quien capitalizó ese deseo de cambio de los dominicanos y por allí se fueron. Y se convirtió en una tendencia prácticamente irreversible por aquello de que cuando los pueblos quieren un cambio no hay nadie que los detenga. Bueno, así es. Oye, yo que estuve en Dominicana hace poco, la verdad es que en mi caso Santo Domingo ha crecido muchísimo la ciudad. Impresionante cómo nosotros hemos ido para atrás y cómo Latinoamérica ha ido avanzando. Y con capital venezolano. No, sin duda alguna. El centro comercial más grande de allá es de un grupo de venezolanos muy destacados que también tienen negocios en Venezuela y así sucesivamente, ¿no? Hay muchas empresas con capital venezolano. Y Santo Domingo, mejor dicho, la República Dominicana es el país de mayor crecimiento económico de América Latina junto con Chile. Y eso tiene, digamos, eso le da a República Dominicana un futuro que tienen que cuidarlo mucho, porque ellos están también, son propensos pues a ofertas demagógicas de alguna gente. Afortunadamente el candidato que ganó no anda en esa onda, igual que Gonzalo Castillo. Ninguno de los dos, cualquiera de los dos hubiese sido un gran presidente para el país. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro, porque si se fijan elecciones, tú has hablado también bastante del tema electoral venezolano y con qué garantías, cómo se va, qué se puede hacer, porque también hay mucho desánimo, mucha gente piensa que no se puede ir a votar, eliminaron los partidos y todo eso. Quisiera que arrancáramos con algo referente a eso, porque después quiero que hablemos de la declaración del ministro de la Defensa de ayer, que fue demasiado dura y yo creo que más bien pareciera, bueno, no sé, pareciera que está logrando enfrentar directamente a la Unión Europea y a tantos países que quieren de alguna forma. En primer lugar, hay que recordar que Venezuela viene de un proceso de confrontación política desde hace más de 20 años, bastante intenso. Y obviamente uno de los actores, el actor del gobierno, es un actor que ha estado comprometido con posiciones políticas internacionales muy conocidas, llamado el socialismo. Ellos lo llaman siglo XXI, pero en realidad es el siglo XIX, ¿no? El socialismo más parecido a la dictadura cubana, a los gobiernos totalitarios, en fin, es el proyecto que diseñó Chávez y que Nicolás Maduro ha tratado de continuar. Ahora, el tema es que los venezolanos han sido muy rudos y muy reacios a aceptar eso, especialmente la clase media, pero hoy día ya no es la clase media nada más, sino que el 80% de los venezolanos, incluyendo los chavistas, no están de acuerdo, no están satisfechos con lo que hay hoy en el país, sin duda alguna. Y Nicolás Maduro pues no ha sabido enfrentar con éxito la gran crisis que ha tenido encima, provocada en gran medida por sus propias políticas, y eso hace pues que haya una población electoral cautiva del 80% aproximadamente, que no es estrictamente opositora desde el punto de vista clásico como se le entiende en Venezuela, es decir, ligada a los partidos políticos tradicionales, etc.
sino, sino que es una población que quiere un cambio, sencillamente. ¿Quién se encarga de capitalizar eso? Bueno, ahí está el arte de la política. La oposición venezolana en mala hora dinamitó la vía electoral. Y la dinamitó más que por digamos, por las deficiencias o las trampas que puede haberse generado en el sistema electoral venezolano, que sin duda alguna es muy tramposo, no es transparente, no es equitativo. Sí. Pero en fin de cuentas, a la oposición venezolana, que ya desde hace muchos años debe haber comprendido que están enfrentando un elefante, que desde hace muchos años saben que están enfrentando un gobierno que dijo que llegó para quedarse para siempre, que no cree digamos, en el cambio de timón, no cree en la renovación de los poderes, no cree digamos, en la separación de los poderes públicos. En fin, es un gobierno que juega duro, sin duda alguna. Ahora, yo creo que no hay un dirigente opositor, y si lo hay, sería un ingenuo del tamaño del Ávila, que crea que es un gobierno que está dispuesto a actuar bajo los parámetros democráticos clásicos que se entienden en todo el mundo occidental. Entonces, habiendo entendido esto, de que se está enfrentando un gobierno que juega duro, la oposición tiene que pisar tierra y entender que se están comiendo un elefante y que hay que comérselo en rodajas. ¿Qué pasa? El tema es que cuando se convocó a la calle en el 2017, y primero se hizo en el 2014 con la salida famosa, que fracasó. En el 2017 se le ocurrió a mucha gente, es más, después de la victoria parlamentaria del 2015, en vez de trabajar para ir después a elecciones de gobernaciones, de alcaldía, pues no, muchos opositores y dirigentes de oposición quedaron empantanados en una estrategia equivocada del Maduro vete ya. Cuando se entiende que si estás entendiendo que es un elefante, tú sabes que el Maduro vete ya no es fácil, que luego se le cambió la palabra y ahora es la usurpación. Entonces, esa estrategia que llevó a muchos venezolanos a la calle en el 2017, en una jornada de muchachos dignos que merecen el mayor respeto del mundo, porque salieron con sus pechos descubiertos a enfrentar balas y perdieron la vida más de 140 venezolanos y miles de heridos, centenares de encarcelados y exiliados y millones que se fueron del país, en su mayoría de electores opositores. Después que se lanza la gente a la calle, ¿cómo es que de pronto le dice, bueno, vamos a parar ahora los combates porque ahora vamos a elección de gobernaciones? Lo menos que podía haber dicho la gente, ¿cómo es la cosa, para no decir la palabra clave? Sí. Y eso hizo que muchos opositores que formaban parte del padrón electoral clásicamente de la oposición venezolana, más lo que se fueron del país decepcionados, hizo que la oposición estuviese en condiciones de mucha debilidad para ir a cualquier proceso electoral. Y ahí es donde el gobierno de Maduro jugó de manera muy astuta, agarró a la oposición con los pantalones abajo y le dijo, ahora te convoco a elección de gobernación para ver cómo tú vas a asistir a esas elecciones. Yo quiero decirles a ustedes que en el 2016, un mes después de las elecciones parlamentarias en las que arrasó la oposición, hicimos un estudio que demostró que si hubiesen hecho elecciones de gobernaciones y alcaldías en ese año, la oposición iba a obtener aproximadamente 20 gobernaciones y más de 200 alcaldías. Eso era lo que los venezolanos estaban dispuestos a acompañar a la oposición. A ir a elecciones para ganar ese poder, porque hay que ver cuánto poder manejan las gobernaciones y alcaldías. Pues hay quienes se les ocurrió que no, que eso no era importante, que lo importante era sacar a Maduro. Pues esa estrategia infantil, esa estrategia que lo que demuestra es falta de conocimientos políticos para saber dónde están parados, hizo que la oposición, en vez de sacar 20 gobernaciones, sacaran 4 gobernaciones, con 5 gobernaciones, además porque la campaña electoral opositora fue desastrosa en las gobernaciones. No hubo una campaña paraguas, no se basaron en sus fortalezas, se puso que cada candidato en las gobernaciones hiciera dibujo libre. Es decir, no hubo una campaña bien hecha. Y eso provocó pues la derrota que ya todos conocemos. Además, ahora, que muchos candidatos... ¿Cómo enfrentamos esto? Si eso fue difícil en ese momento, imagínate ahorita. ¿Y cómo convencer a la gente de que vaya a votar? Ahí es donde quedan 3 dilemas. Dígame. 3 dilemas. O decides no hacer nada
e irte para tu casa, lo cual no es una decisión política inteligente, o tienes que enfrentar la situación como la tienes en las manos, con la mayor astucia y la mayor inteligencia política, y la mayor sabiduría. No se trata de ir a unas elecciones parlamentarias, eso es lo que quisiera que entendiéramos, Nelson y Mariela, y a todos los que nos oyen. No se trata de unas elecciones parlamentarias, es retomar la vía electoral, porque las otras vías no están planteadas. Y si estuviesen planteadas, debemos entender que la crisis venezolana, especialmente la económica, se resuelve a través de grandes inversiones millonarias del sector privado, porque el gobierno no tiene dinero, ni este ni el que venga, ni los bancos están dispuestos a financiar en Venezuela una suma tan grande como la que se requiere, que estén aproximadamente 80 mil millones de dólares para reactivar el país. Ahora, entonces, el gobierno les quitó. El sector privado solamente invierte en un país en paz. Cualquier escenario de guerra hace que eso no prospere. Entonces, ¿qué sentido tiene un cambio de ese tipo? María, la pregunta tú. No, quería comentar dos cosas importantes. Tú hablaste de las protestas en el año 2017. Efectivamente, hubo más de 100 muertos en este país, gente joven que salió a la calle buscando un cambio, que también eso tiene su mérito, pero eso de alguna manera produjo miedo en la gente de volver a salir a la calle a protestar. Y también está el tema electoral. Después de muchas elecciones donde los resultados no fueron lo más transparentes posible, la gente tampoco quiere ir a votar. Es decir, el juego está trancado, ni la calle, ni las elecciones. Y ahora más porque... Sin garantía. Óyeme, y además peor ahora, y eso es la pregunta, Jesús, que resumiría todo esto que está diciendo Mariela, es: eliminaron los partidos, le quitaron los partidos a los partidos originales. Entonces, ¿qué se puede decir? Bueno, ahí es donde yo digo, a todos los que planificaron el Maduro vete ya, esperaban que el gobierno no actuara en contra, que el gobierno no reaccionara, que el gobierno no se defendiera. Ahí está el juego, ahí está el juego trancado y juego duro, porque el gobierno decidió jugar duro porque también al gobierno le han jugado duro. ¿O es que acaso las sanciones, ponerle precio en la cabeza de los más altos dirigentes del gobierno? Eso no es jugar duro. Todo es un juego duro. Ahora bien, si ese juego duro de verdad lleva a un cambio, bueno, ¿dónde está el cambio? Porque los venezolanos que están desesperados, entre el tema del coronavirus, el tema del hambre, la crisis económica, pues mayor tragedia que esa no puede vivir pueblo alguno en el mundo entero. Jesús, te diría algo más, la declaración de ayer del ministro de la Defensa, donde dijo que no pasarán, la oposición no será un poder político jamás en la vida mientras existe una Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la que hoy tenemos, una Fuerza Armada antiimperialista, revolucionaria y bolivariana. Es decir, yo creo que a mí me parece que le está dando la razón a la Unión Europea y a otros más que han dicho que esta gente no quiere libertad electoral. Bueno, es como quitarse la careta ya completamente. Bueno, no, es que el tema es ese. El tema es, primero, que eso no es nuevo. Eso lo ha dicho Diosdado Cabello hasta decir basta, que más nunca pasará, que no pasará, que no van a entregarle poder a nadie. Sí, pero nunca al nivel militar tan alto. Sí, ya dicho por el Padrino, sin duda alguna tiene muchas connotaciones. Una connotación de eso puede ser que los militares le están diciendo a la oposición y a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, que los militares están restiados con Nicolás Maduro y con el proyecto socialista. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la otra connotación que pudiese entenderse es que quieren crear miedo en los opositores para que no vayan a votar y ellos ganen. Pero entonces viene la pregunta: ¿de qué le sirve al gobierno ir a unas elecciones parlamentarias que no van a ser reconocidas internacionalmente? Porque el gran problema del gobierno no es el reconocimiento interno del poder legislativo, es el externo. Entonces, si no tienes reconocimiento externo, ¿para qué te vas a afanar tanto en convocar elecciones parlamentarias si van a tener el mismo sentido que tiene la Asamblea Nacional Constituyente y el mismo poder vinculante? Entonces, quizás el gobierno, y la otra interpretación es que el gobierno sabe que el juego se le trancó a él también, porque que no creamos que nada más se le trancó a la oposición. El gobierno ahora, con el tema del coronavirus, ya se está creando una situación en Venezuela que hasta hace poco era manejable y era, oye, felizmente los venezolanos estaban en condiciones, digamos, mejores condiciones que el resto del mundo. Pero ya eso se les escapó de las manos y ahora sí es verdad que la pandemia se está convirtiendo en una tragedia humanitaria en el país. Entre esa tragedia... Nos quedan 4 minutos solo para que sepas, entre esa tragedia más la crisis económica, que ahora va a ser peor que la que hemos tenido durante todo este tiempo, y el venezolano que crea que hasta ahora que no hay nada peor
que se pueda vivir, que lo que ya se ha vivido se equivoca, lo que viene es peor, porque el tema petrolero, la crisis del mercado petrolero, etcétera, es grave. Entonces, entre esa pandemia, un gobierno que tiene una crisis económica descomunal y que no tiene dinero fresco de ninguna parte, que nadie lo va a apoyar, que no tiene dinero, ¿de dónde va a pagar la nómina? Entonces, el gobierno no las tiene, está obligado a buscarle un desenlace a esto, donde ellos salgan ganando. Y ahí es donde viene el tema de los incentivos, es un proceso de negociación. Y ya Estados Unidos ha entendido que no es fácil combatir a Maduro, que ya hay que empezar a buscar desenlaces negociados y donde todo el mundo salga ganando. Es la única solución que queda en el país. El problema personal de algunos políticos que están inhabilitados, etcétera, pues que aparten esos problemas personales y no los conviertan en un obstáculo para que en el país haya un desenlace negociado. Porque así ha sido el juego duro, no tanto porque el gobierno haya querido, sino porque también se le ha estimulado a que lo haga. Es decir, hay que entrar en un proceso de comprensión de todo el escenario. Porque el gobierno no es que reprime porque le encanta reprimir y quiere ver un poco de muerto en la calle y la sangre en la calle. No, eso no le conviene a nadie, ni le gusta a nadie. Pero cuando están defendiendo posiciones políticas llegan a los extremos. Y ahí estamos, en los extremos. Y con los extremos no vamos a llegar a ningún lado. Ni una parte ni la otra. Eso es como un mensaje para aquellos que critican ciertas reuniones entre la oposición y el gobierno, que eso se tiene que dar y se da naturalmente en cualquier parte del mundo. Eso es un embuste, porque es que ahí está negociando más de lo que tú te imaginas. Se reúnen con el gobierno como tú no te imaginas, hasta con el propio Maduro se reúnen en secreto. Con ese cuento a otro lado. El tema es que los intereses personales están privando a veces más que... Yo creo que valdría la pena, vamos a ver, ya como que se nos cortó la llamada, caramba, se cortó, no está vamos a preguntarle a producción. Yo no, estoy aquí. Ahora sí, tú estás ahí, perdón, bueno, tenemos que seguir cerrando ya, que nos queda un minutico para que lances el mensaje. Yo creo que es importante el mensaje de negociación pacífica para evitar más muertos y evitar más problemas y lograr una concertación, pues que es lo que se ha pedido también. Sí, ves que no hay otro camino, Nelson. Necesitamos un desenlace pacífico para que vengan los inversionistas a Venezuela. Si no hay inversiones privadas, la crisis va a ser peor. Sí, así es sencillo, es una ecuación sencilla. Bueno, te agradecemos muchísimo, Jesús. Jesús Seguías, amigo. Bueno, muy serio su planteamiento, muy positivo también, siento yo, y además, pues creo que no nos queda otra sino tratar de empujar para que esas negociaciones se den una concertación, lo que se ha hablado de gobierno de concertación, algo así. Así que gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes. Saludos cordiales a todos. Bueno, Mariela, entonces seguimos con la música.